Gloria a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos ustedes bienvenidos a esta predicación por medio de la Iglesia Cibernética de Jesucristo, por el pastor Pedro Delgado. Vamos a dar inicio a la predicación de hoy, este día que es martes 3 de febrero del año 2026. Vamos a meditar, ya he acabado de orar, vamos a meditar en algo tan importante que es necesario que toda persona, tanto creyentes como no creyentes, pongan atención a estos últimos llamados de parte de Dios para la humanidad. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Eso dice la Escritura. Y nosotros, los que hemos estudiado, sabemos que a través de la historia ha habido varias etapas de tiempos, reinos y mucha historia. Sabemos que el ser humano, de acuerdo a la Escritura, vino a tomar esta tierra, y contando el tiempo, a partir de que Adán y Eva pecaron. Antes de que Adán y Eva pecaran, la Biblia no nos narra cuánto tiempo, cuántos años, cuántos millones de años. La Biblia no nos narra nada de eso, porque lo que Dios creó es eterno. Al hombre, Adán y a Eva, también los creó eternos, para vivir eternamente con Dios. Pero por la desobediencia del pecado, de la palabra, por el pecado que incurrieron, fue que ellos empezaron a morir. Dios le dijo a Adán que el día que comiera de ese fruto, ese día iba a morir. Cuando analizamos la Escritura, nos damos cuenta que Adán no murió ese día en cuanto acabó de comer la fruta prohibida, sino que en ese momento fue cuando se le abrieron los ojos espirituales, fue cuando se le abrió el entendimiento y pudo entender, comprender el bien y el mal. Se dio cuenta que su mujer estaba desnuda, y ella al igual se dio cuenta que su esposo estaba desnudo. Y dice que se avergonzaban el uno del otro y se escondían y se tapaban con delantales de higuera. Y dice la Escritura que fue cuando Dios descendió para hablar con él. Y le dice: Adán, Adán, ¿a dónde estás? No porque Dios no supiera dónde estaba físicamente, sino le estaba diciendo: mira hasta dónde estás. Yo te dejé en un lugar, en una posición, pero tú elegiste la muerte, porque yo te dije que el día que comieres ese fruto, ese día ibas a morir. Ahora, recordemos que nosotros no teníamos los días de Dios. Y eso a través de la Escritura encontramos que lo que para Dios son para el hombre son 1000 años, para Dios es un día. Y Dios le dijo: el día que comas ese fruto, ese día vas a morir, perecerás. Entonces, cuando analizamos la Escritura, nos damos cuenta que Adán vivió 930 años y murió.
no vivió un día literal de los de nosotros. Ahí se cumple lo que nos dice la palabra, que lo que para el hombre son 1000 años, para Dios es un día. Adán no terminó el día. Adán vivió 930 años. Desde que Adán pecó, ahí empezó el factor tiempo. Desde ahí empezó a contar. Y desde ahí para adelante, el tiempo adelante hasta el presente, han transcurrido ya 6000 años. O sea, 6 días del Señor. Dice la Escritura que en 6 días hizo Dios el cielo, la tierra, el mar, los mares, los animales, toda la creación, en 6 días. Y el séptimo día descansó de Dios. Entonces, Adán solamente vivió un día. Después, si pasa el tiempo, y hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvar lo que se había perdido, pasaron 4 días de Dios, o sea, 4000 años. Cuando Jesús vino, se cree que ya habían transcurrido alrededor de unos 4010 años, 4006 años, 15 años, alrededor de eso. No está exactamente con esa exactitud, pero esos días pasaron unos cuantos años de los 4000 años, y de ahí empieza una nueva era, o una dispensación. También se le reconoce como una dispensación. En la escuela nos enseñaban que antes de que naciera Cristo, decía, cuando la historia nos narraban de la historia, decía antes de Cristo o después de Cristo. Después de Cristo es el tiempo que estamos viviendo ahorita, hasta el presente. Y como les digo, todo tiene un tiempo. Dios así lo estipuló. Adán vivió, como les dije, el día y ni lo terminó. Nace Jesús ya pasados 4 días, y en el tiempo de Jesús ya son 2 días, que llevamos los 6 días, el tiempo que Dios se llevó para hacer toda la creación. Y el séptimo día descansó. Ahora, en Hebreos nos habla, Hebreos 3, ahí nos dice bien claro, acerca de ese reposo, acerca del reposo de Dios. Porque 6 días trabajó y el séptimo día reposó. Y allí es donde en Hebreos capítulo 3, versos del 7 en adelante, ahí nos habla, donde nos hace a nosotros, nos dice en este tiempo, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, literalmente Dios llevaba al pueblo, a su pueblo, por mano de Moisés, a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Los liberó de Egipto, lugar de esclavitud. Los llevaba para que ya descansaran de su opresión en la esclavitud en Egipto. Los llevaba a ese reposo. Pero como en el proceso sufrieron mucho,
y no querían sufrir, constantemente renegaban y querían regresar a Egipto. Cuando no tenían agua ya querían linchar a Moisés. Le decían, para eso nos sacaste de Egipto, allá teníamos todo. Y aquí no tenemos, morimos de sed, no tenemos agua para tomar, ni nosotros ni nuestros animales. Y constantemente renegaban y en su corazón deseaban estar en Egipto. Entonces sabemos la historia, cómo Dios se disgustó contra ellos cuando no creyeron que Dios los podía introducir a la tierra de Canaán. Cuando llegaron allá a donde Dios les dio los mandamientos, donde estaba el monte Horeb, y ahí tenían que atravesar ese río, el río Jordán, tenían que cruzar el río, pero al cruzar el río de ahí para adelante ya empezaba, tenían que llegar hasta Canaán, pero ya de ahí ya estaban cercas, pero era necesario cruzar el río. Y mandaron espías para ver. La primera ciudad que estaba ahí cerca del río Jordán era la ciudad de Jericó. Mandó espías para ver cómo eran y vio que era tierra muy buena, el fruto muy grande, pero también los hombres eran muy grandes, fuertes. Y mandó esos espías que mandó para chequearla, para ver cómo estaba la tierra. Dice la escritura que solamente 2 de ellos, mandó 12 espías y 2 de ellos fueron los que dijeron que sí podían. Que sí podían, porque el Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto, Él podía hacerles ganar la batalla contra ellos. Pero los demás desanimaron al pueblo diciendo que eran muy grandes y que no podían. Y ahí fue cuando Dios se disgustó contra ellos. Y dice la escritura que el pueblo que salió de la esclavitud de Egipto, nadie entró excepto Josué y Caleb, que fueron los 2 espías que sí creyeron que sí podían, porque el Dios que los traía podía vencer a aquellos gigantes, hombres grandes de ese pueblo de Jericó. Y bueno, es lo que está hablando aquí el escritor a los hebreos, porque Dios los llevaba a esa tierra prometida. Y como se renegaron, porque no querían sufrir, aquí dice en el verso 11, en el verso 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. O sea, no han conocido mis palabras, mis caminos, por donde yo les mando que caminen. Y bueno, dice que, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Porque no quisieron caminar en sus caminos, o sea, en sus estatutos, en sus leyes. Y por esa razón es que dijo que no iban a entrar en su reposo. Y todos murieron, todos. E incluso de los que estuvieron 40 años en el desierto. Todos, gente que nació en el desierto, y todos los que salieron de Egipto, dice la escritura que solamente entraron de 20 años hacia abajo. Todos los de 20 años arriba murieron. ¿Por qué? ¿Por qué murieron? Todos los de 20 años, dice que entraron porque así le plació Dios. Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahí? Que cuando hacemos enojar a Dios, lo provocamos a ira. Y tenemos que tener cuidado, porque ese pueblo no entró a la tierra prometida después de que lo había sacado de la esclavitud. Dice que todos, hasta que todos murieron en el desierto, ya entonces sí los demás
sí pudieron entrar, de los que nacieron en el desierto, de 20 años. Imagínense, qué tremendo. O sea, los más viejos eran Josué y Caleb, fueron los que introdujeron al pueblo a la tierra prometida. Todos los demás perecieron. Aquí lo dice, miren, dice: miren, hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, así como aquellos. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, si oyeres, lo que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Aquellos se endurecieron por el engaño del pecado. Y es lo que el escritor a los Hebreos nos dice ahora a nosotros. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Oiga, aquí lo está diciendo, ¿quiénes fueron los que lo provocaron? Todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por eso no pudieron entrar, porque aquellos espías convencieron a todo el pueblo de que no podían entrar y les creyeron. Y eso irritó a Dios, y por esa razón todos murieron. Solamente los de 20 años, ahí cuando ustedes leen en el libro de Génesis, ahí se dan cuenta que solamente de 20 años hacia abajo fueron los que entraron, pero todos los demás perecieron porque fueron convencidos por Moisés. Qué tremendo. Y dice que estuvo, ¿qué? 40 años. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y luego sigue diciendo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haber alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque la obra de suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dice así del séptimo día, y reposó Dios de toda su obra en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Aquí dice que queda un reposo para el pueblo de Dios. Y recordemos, como les dije desde el principio, el séptimo día fue el día de reposo. Y en los días de Dios, el séptimo día representa 7,000 años para nosotros. Por eso, antes de Cristo fueron 4 días, de Cristo al presente ya son 2 días. Por esa razón sabemos que estamos a punto de entrar al reino
al descanso, al reino de nuestro Señor Jesucristo, con sus santos, en el milenio, que se le conoce como el día de reposo. Ahora, quiero corregir algo. Cuando llegaron, los mandó a investigar a los espías. Ellos persuadieron al pueblo de que no creyeran, que no podían. Y de ahí fue cuando Dios los castigó 40 años. Los mandó, no los dejó entrar, y por 40 años anduvieron en el desierto. O sea que los que nacieron en esos 40 años, esos sí entraron. ¿Por qué? Porque ellos no desobedecieron, ellos no pecaron, sino fue todo el pueblo que había sacado de Egipto y que les había nacido en el camino también. Pero cuando llegaron allí, que todos dudaron de que pudieran vencer a los del pueblo de Jericó, entonces fue cuando Dios decidió castigarlos 1 año por día. El camino que habían tardado ellos de Israel, desde Egipto hasta donde estaban, era 40 días. Por eso es que Dios dice, ahí en la escritura, en Génesis lo dice, que los castigó 1 día por año. Un año por cada día. Entonces eran 40 días, 40 años. Todos los que nacieron en ese tiempo entraron, porque ellos no pecaron, no desobedecieron, sino fueron todos sus padres de ellos. Y Josué y Caleb, que sí entraron. Ahora, aquí nos dice el escritor a los Hebreos que falta que nosotros entremos. Todavía está la oportunidad para entrar al reposo. En aquel tiempo era la tierra prometida, pero aquí está hablando que si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ahí ya se está refiriendo al reposo espiritual. Al reposo espiritual se estaba refiriendo, y ahorita estamos llegando ya al borde de la era de la gracia para entrar a la era del milenio, o sea, al día de reposo. Y Dios quiere que todos se arrepientan. Él dice que no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios me puso para predicar este mensaje hoy, este día, para hacerte una pregunta de parte de Dios, para asegurarte lo que Dios dice. Si no has nacido de nuevo, vas a ir al infierno. No vas a entrar al reposo, vas a ir al infierno. Recordemos que el Señor Jesús habló de un infierno de fuego. Antes de Cristo no era el infierno de fuego, eran cárceles de oscuridad. Allá 1 de Pedro 3:18 en adelante, ahí lo habla, donde Cristo fue a predicarles a los espíritus encarcelados. No dice que estaban en tormento de fuego. En cambio, cuando Jesús vino, Él nos habló de ese infierno de fuego y nos lo mostró en la parábola, en la historia que contó Él de Lázaro el mendigo y el hombre rico. Cómo el rico disfrutaba sus riquezas, pero era bien avaro, no era bondadoso. Y Lázaro era un mendigo. Dice la escritura que deseaba llenar su estómago con las migajas que caían de la mesa de aquel hombre. Y Lázaro dice que no estaba muy pobre, y que murió Lázaro y fue al seno de Abraham. Y luego murió el mendigo, el rico. ¿Y qué dice la escritura?
que el rico murió y llegó a un lugar de tormento, de fuego. Y dice que cuando estaba allá, miró, y dice que en lo alto de una cima, miró que estaba Lázaro en el seno de Abraham. Y le dijo a este hombre: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje su dedo y me unja mis labios, porque me moje mis labios, porque yo estoy siendo aquí atormentado. Y ahí vemos lo que narra el Señor Jesús de esta historia, donde dice que entonces le dijo a Abraham, dice: hijo, acuérdate que tú en tu vida tuviste muchos bienes y muchos males. Y además de eso, dice, hay una gran cima de aquí para allá y de allá para acá que nadie puede cruzar. Nadie puede ir ni venir ni de aquí para allá ni de allá para acá. Ahí le dijo: entonces, Padre Abraham, manda lo que vaya y les predique a mis hermanos, les advierta de este lugar. ¿Y qué le dijo Abraham? No, a los profetas tienen, a ellos que oigan. A los profetas. En este tiempo ahorita somos los pastores. Por eso dice: a los profetas que oigan. Un profeta era el que Dios llamaba para su servicio. Le daba un mensaje y lo llevaba al pueblo, lo llevaba a cierta persona. El profeta era el trabajo de mensajero. Por eso al pastor se le conoce como profeta y también se le conoce como el ángel. Allá en Apocalipsis habla a las 7 iglesias de Asia, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tardis, Tiatira, Filadelfia, la Odisea, a las 7 iglesias, al ángel, o sea, al pastor. Entonces le dijo Dios, el Padre Abraham le dijo: a los profetas tienen, a ellos que oigan. ¿Por qué? Porque el rico no quería que sus hermanos fueran al lugar de sufrimiento, de fuego donde él estaba. Entonces quiere decir que sí hay un infierno de fuego. Infierno de fuego quiere decir, eso quiere decir un lugar de tormento, pero con fuego. Eso es infierno. Infierno es sufrimiento, pero Jesús habló del infierno de fuego, o sea, un sufrimiento por medio de fuego. Y ese es precisamente el mensaje de hoy, donde dice que si tú no has nacido de nuevo, tú no vas a entrar al reino de Dios, sino que vas a ir al infierno de fuego. Y Dios no quiere que vayas tú allá. Y este es precisamente el mensaje de hoy. Entonces ya vimos aquí cómo nos habla de ese día de reposo, ¿verdad? Y ese día de reposo es este milenio que viene. Pero para que puedas entrar al día de reposo, tienes que creerlo. Porque el único que nos lleva a ese día de reposo, en aquel tiempo era Moisés y luego Josué, pero ahorita en este tiempo el que nos lleva es Cristo. La fe en Él, es su Espíritu de Cristo. Por eso dijo Él, allá en Mateo 28:19, vayan y prediquen, dice, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y miren que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros creemos al Evangelio, cuando nosotros nacemos de nuevo, en ese momento es cuando vamos camino a la tierra de Canaán, pero ese Canaán espiritual que es el milenio. Vamos camino allá y nos lleva Cristo. Él no quiere que tú te pierdas, Él quiere que te arrepientas, que creas a la palabra, no que le creas a esa inteligencia artificial, que muchos y muchas
están usando para su propia maldad, para su propia perdición, porque creen a esa inteligencia artificial antes de creerle a los verdaderos siervos de Dios, a los que Dios nos ha hecho ministros competentes. A esos no se les dijo solamente, como me dijo una de mis hijas, que a los de Corinto y a todos nosotros que somos ministros competentes. No, los ministros competentes son los que el Señor nos llamó, nos equipó y nos hace ministros competentes. No se engañen. Ahorita está una guerra tremenda en las redes sociales. Mucha falsa enseñanza. Están sacando evangelios, según ellos, de Tomás, de Enoc y hasta del Judas que se ahorcó. O sea, hay tanta basura que están sacando, tantos falsos apóstoles, porque ya muchos apóstoles son los que están enseñando que cualquier iglesia particular que se reúne en cierto lugar cristiana, pero que si no tiene la cobertura de esos apóstoles, entonces están perdidos, dicen. Que el Señor los reprende, esos apóstoles, hijos del diablo. Y ya tengo un mensaje que Dios me dio también respecto a ellos, para que todos aquellos que están escuchando esta palabra puedan creerle a la palabra antes que a esa inteligencia artificial que usan, incluso pastores mediocres, perezosos por no leer. ¿Cómo vas tú a saber si tú no lees la historia? ¿Cómo vas tú a saber si no lees aquellos libros que han escrito siervos de Dios inspirados por el Espíritu Santo? Todos lo quieren fácil. Ahorita las iglesias ya ponen todas sus pantallas y ponen inteligencia artificial y ya lo ponen allá. Los pastores ya no se preponen a orar, a preparar el mensaje en la escritura, literalmente, no. En la inteligencia artificial y están predicando. Y por eso Dios me ha dado todos estos mensajes para que la gente entienda y se convierta de verdad de sus malos caminos. Vamos a meditar en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y vamos a leer empezando en el verso 1, hablando acerca de la historia de Nicodemo. Miren quién era Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. O sea, Nicodemo era un líder entre los judíos. Era de la secta de los fariseos, porque de los judíos salieron muchas sectas, y las más grandes reconocidas, los fariseos y los saduceos. Cuando el Señor Jesús vino, se encontró con ellos. De hecho, los saduceos no creen en la resurrección. Los saduceos. Los fariseos, esos creían a la palabra, pero no la ponían por obra. Y les ponían cargas a los que les predicaban. Por eso Jesús dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Los escribas eran los maestros de la ley. Dice: porque ustedes van en busca de un prosélito y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Eso es lo que hacen todas las religiones. Van en busca de un prosélito, o sea, un discípulo, una persona, un aprendiz, porque eso quiere decir, es sinónimo. Un aprendiz, un discípulo. Dice: y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Eso se les dijo a los fariseos. Y hoy se les dice a toda la gente religiosa, aquellos líderes religiosos. Estamos viviendo ya los últimos momentos, no años, ya no nos quedan años. Son los últimos momentos, quizás meses, en que termina esta era de la gracia y entramos a la era del milenio. Pero eso ya no puedo entrar en detalles aquí, porque sabemos que la iglesia, antes de que empiece la gran tribulación, Jesús viene y se lleva a su iglesia. Y 7 años de trayectoria de la gran tribulación,
es cuando el pueblo judío aquí se va a lamentar, y no tan solo el pueblo judío, sino todos aquellos del mundo, a todo ser humano que no creyó al evangelio, es cuando se va a lamentar no haber creído. Es cuando dijo el Señor, ahí será su lloro y el crujir de dientes. Por eso, amigo, amiga, si eres una persona religiosa, medita, piensa. Nosotros debemos de basarnos a la Escritura, y también dice que debemos de cimentarnos en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron los cimientos que Dios puso. Fueron los 12 apóstoles con Pablo, no con Matías ni con Judas. Con Pablo fue el 12º apóstol. Y nosotros debemos de estar cimentados en esa doctrina. Por eso Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí encontramos la doctrina de Cristo. Ahí encontramos cómo fueron instruidos los 12 apóstoles. Juan 5:39 dice, escudriñen las Escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Porque las Escrituras, por medio de la ley del Antiguo Testamento, porque eso le dijo Jesús a los judíos, ustedes escudriñan la Escritura pensando encontrar en ella la vida eterna, pero ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Las Escrituras en el Antiguo Testamento era solamente el ayo para llevarnos a Cristo. Un ayo es un guía, es un guardián que te está cuidando para que no te apartes y llevarte a entregar a donde tienes que llegar. La ley termina hasta Cristo, y a Cristo nos lleva al Padre. Entonces, nosotros no podemos creer a todo viento de doctrina. Debemos de basar nuestra enseñanza en la doctrina de los apóstoles o en la doctrina de Cristo. Por eso 2 de Juan 9, 10 y 11 dice bien claro que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, este no tiene a Dios. Pero que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Seguimos. Dice que este hombre era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pues porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A él le estaban creyendo por las señales que hacía, no por lo que hablaba. Y hoy en día es lo mismo. Mucha gente quiere ver para creer, como el Tomás. Quiere ver para creer. Aquí vemos que Nicodemo le dijo a Jesús, ¿por qué es que le creían? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, por las señales. Por eso le creían. Y hoy en día muchos, como les digo, buscan señales. Luego esas grandes campañas que ponen los lobos rapaces, venga a recibir su milagro, campaña de sanidad, en lugar de predicar la palabra. Y ahí va la gente a que le den su sanidad. Ahí va creyendo en eso, en lugar de creerle a Cristo. Nicodemo no le dijo, ahora creo en ti, sé que tú eres hijo de Dios. No le dijo, yo te acepto lo que tú andas enseñando. No dijo eso, porque si lo hubiera dicho eso, no le hubiera respondido Jesús en el verso 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que Jesús le dijo, no me importa si crees por las señales que estoy haciendo. No me importa que tú creas por esas señales. A mí lo que me importa es que nazcas de nuevo del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Y hoy en día hay mucha gente como Nicodemo,
que crea su religión, crea a sus pastores, a sus apóstoles, pero no creen a la palabra de Dios. Por eso Jesús fue bien claro cuando le dijo, de cierto te digo, y no se lo dijo directamente a él, nada más a él. Dijo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver, mucho menos entrar. Porque nosotros cuando creemos a la palabra, cuando invitamos a que Cristo entre a nuestro corazón del alma, que es la mente, es cuando entonces nosotros entramos al reino de Dios. Entramos. ¿Por qué? Porque ya no nos reina Satanás con sus pensamientos, con su control que tiene de todo el mundo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Pero cuando llega Cristo, dice la Escritura que nosotros, la circuncisión que nos hace para pertenecer al pueblo de Dios, antes hacían la circuncisión de su prepucio. Literalmente le circuncidaban el pene, una parte de la piel se la quitaban, y era para formar parte del pueblo de Dios. Y hoy sigue habiendo esa circuncisión, pero ya no es la del prepucio, sino la circuncisión del corazón. Y es cuando entramos al pueblo de Dios. Es cuando vemos el reino de Dios y estamos dentro del reino de Dios. Cuando Jesús entra a nuestro corazón, es cuando nosotros venimos a ser verdaderamente hijos de Dios. Y no que no le fallamos, no. Mientras estemos en este miserable cuerpo de muerte, estamos expuestos a fallarle al Señor. Pero como decía en la predicación anterior, las veces que caiga el justo, Jehová lo va a levantar, porque es su hijo y no lo va a dejar tirado. Y luego dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se sorprende cuando le dijo eso. O sea, él esperaba que lo palmearan, él esperaba que lo reconocieran. Oh, qué bueno, Nicodemo, me da gusto que creas, ahora sí que creas. Eso esperaba. Pero, ¿cuál fue la divina respuesta? Cuando le dice que necesitaban nacer de nuevo, él se sorprende y dice, Nicodemo le dijo, verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo. Y cuando habla esas dos veces, de cierto, es una afirmación. Es una afirmación que está dando. Donde le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Debemos de nacer de agua y del Espíritu. Literalmente nacimos del agua y nacimos carne. Por eso en el verso 8 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Nacimos de agua en la placenta, en el vientre de nuestra madre. Nacimos en agua y se forra la carne y nacemos en carne y somos carne. Por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, una persona espiritual. Dios no quiere que seamos personas naturales. Porque los naturales son todos, yo también fui, todos aquellos que provenimos de Adán y Eva, que traemos los genes de ellos, genes pecaminosos. Por eso dice el Hebreos que por cuanto el hombre entró el pecado por un hombre, también por un hombre entró la salvación. Por un hombre entró la muerte y por otro hombre entró la vida. Por Adán la muerte y por Cristo la vida. Entonces aquí le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Y luego dice, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando nacemos del Espíritu, nosotros no sabemos para dónde vamos, de dónde venimos. ¿Por qué? Por eso, como dice aquí, que más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. O sea, el viento. Y el espiritual así es como el viento, el que nació del Espíritu. No sabe a dónde va porque es el que lo está reinando es Cristo. Lo está guiando el Espíritu Santo. Entonces, esto es bien importante que se entienda, porque si no naces de nuevo, de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Ahora, dice que el que no naciere de agua y del Espíritu, literalmente ya te lo expliqué, pero espiritualmente tienes que nacer también de agua y del Espíritu. Y la agua es la palabra de Dios, es la agua viva. Mientras tú no te llenes de la palabra de Dios, no vas a poder nacer del Espíritu. Porque es como la mamá, si no tiene esa agua en su placenta, no va a poder nacer, formarse esa carne para que nazca el ser humano. Necesita el agua a fuerzas. Y igualmente, todo ser humano necesita escuchar la palabra de Dios, creerle a la palabra. Y es cuando tú vas a ser tocado por el poder de la palabra, te va a quebrantar y es cuando te vas a arrepentir. Es en ese momento cuando tú le pides perdón al Señor, te humillas y el Señor te levanta. Es cuando Él viene a ser morada en ti. Y desde ese momento naces del Espíritu y ya eres hijo de Dios, ya entraste al reino de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que sepas. No que andes divagando por todo viento de doctrina, creyendo a todos aquellos falsos. No, crea la palabra, porque la palabra es el agua viva y tienes que nacer de agua y luego nacer del Espíritu. La misma nacimiento del agua, que es la palabra, te va a llevar al nacimiento del Espíritu, porque la palabra de Dios es Espíritu también y es vida. Esa agua te va a formar y te va a llevar a nacer del Espíritu. Así como del agua se formó la carne y llevó a nacer al ser humano. Así espiritualmente también nosotros. Y Dios quería que supieras esto. Vemos aquí los fariseos, cuando Jesús les hablaba estas cosas, se indignaban muy feo contra Él. Vemos aquí miren lo que nos dice Juan 5, 37 y 38. Miren, hablando Juan 5, 37 y 38, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen. ¿Oyeron por qué razón es importante la palabra? Aquí Jesús les dijo a los judíos que ellos no tenían su palabra morando en ellos. Dice, porque a quien Él envió, ustedes no creen. Hablando a los judíos. Y hoy en día es lo mismo. A quien Dios nos envía, la gente no cree. Es más, muchos se creen sabios en su propia opinión y quieren enseñarle al siervo de Dios. Eso es aberrante.
y trae condenación a esa gente que se quiere pasar de lista. Yo siempre lo he dicho y lo repito. A mí muéstrame en la escritura que estoy mal. En su texto, contexto y antecontexto. No nada más hables por hablar. Porque si yo no soy siervo de Dios, ya le he clamado, he orado, que me caiga fuego y me consuma. Si yo no soy un siervo de Dios, si yo no sirvo para llevarte el evangelio, si no sirvo como el siervo de Dios que puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Yo he querido darle el alimento a mi familia, pero la familia es necia. Muchos se creen sabios en su propia opinión, porque un día le fallé yo al Señor. Por esa razón juzgan y ya, en lugar de que oren y de verdad se unan para recibir el alimento. Dios me ha perdonado. A ver, dime, ¿quién de ustedes no le ha fallado? Cuando el Señor Jesús la llevaron a aquella mujer que la encontraron en adulterio, ¿qué fue lo que les dijo el Señor? Quien de ustedes esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Y nadie lo hizo, todos se fueron. Y hoy en día cualquier siervo de Dios que llega a cometer algún error, alguna falta, algún pecado, lo condenan. Y ya no quieren creerle, ya no. Lo quieren ver casi con alas y que no toque el suelo. Aquí vemos precisamente, Jesús dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el Padre dio testimonio de Jesús. Se oyó en el cielo truenos, relámpagos y la voz del Señor que dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. A Él oigan. Y por eso les dice Jesús, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca lo han visto, nunca lo han oído, ni lo han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Y miren lo que nos dice ahí mismo, en Juan 17:17, donde dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, la palabra, que es agua viva, nos va a santificar. Por eso necesitamos la palabra, porque la palabra es la que te santifica, o sea, te mantiene apartado. Cuando tú te dedicas a leer la palabra, a meditar en la palabra, tu mente, tu corazón está lleno de palabra y no hay lugar para nada. Por eso Jesús dijo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Aquí vamos a ver, Juan 8:43, ahí mismo. Miren lo que nos dice Juan 8:43. Dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Por eso es que no entienden mi lenguaje, porque el lenguaje de Cristo es espiritual. Por eso no pueden escuchar su palabra, porque la palabra de Dios es espiritual y se discierne espiritualmente, no intelectualmente ni emocionalmente. Miren lo que nos dice aquí en el verso 37, Juan 8:37, ahí mismo. Dice, sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. Los fariseos, los judíos que habían creído en él, y ahora también muchos gentiles, aquí lo vemos en el verso 21, Juan 8:31, dice, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga, qué claro lo dice. ¿A quién le dijo? A los judíos que habían creído en él. Y hoy en este momento te dice a ti que has creído en él.
Dice, si ustedes permanecen en mi palabra. Yo he encontrado muchos cristianos que son cristianos, llevan años y no saben la palabra. Cuando me dicen que son cristianos y llevan años, yo deduzco que tienen el conocimiento de la palabra, y cuando empiezo a platicar y a mencionar de la escritura, de cómo dice tal profeta, y nomás se quedan a medias. No sabe esa lectura, hermano. No, dígamela. No sé, no. ¿Por qué? Porque son cristianos mediocres, o sea que creen a medias la palabra, porque si de verdad la creyeran, no fueran mediocres. Si de verdad la estudiaran, la meditaran, fueran cristianos completos, no mediocres. Conocieran la palabra. Por eso Jesús a los judíos les dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Aquí lo dice bien claro. Porque no pueden escuchar mi palabra, les dijo aquí en el otro pasaje donde leímos, en el 37, porque no tienen mi palabra morando en ustedes. Morando, viviendo. La palabra la tienes que tener en el corazón. Por eso dijo el Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. No te está hablando del corazón de carne, ese está abundante de sangre. Pero el corazón del alma, que es la mente, ese está abundando la palabra. Si está lleno de la palabra, está morando en tu mente, en ese corazón la palabra, es lo que vas a hablar. Pues dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está llena tu mente? Perversidad, pecado, pornografía, toda esa basura que te ofrece el mundo, que te ofrece el diablo. Entonces aquí vemos bien claro donde les dice esas palabras, ¿verdad? Dice, y miren, por eso les dijo a los que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tú no vas a conocer la verdad, que es Cristo. Ahí lo dice bien claro, Juan 10:9, donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí dice que el que permanece en su palabra es el verdadero discípulo de Cristo. Ese es el verdadero cristiano, el que sabe la palabra, entiende la palabra, vive la palabra. Y dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, libres del pecado. Aquí ellos dicen que nunca fueron esclavos de nadie, pero Jesús dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y solamente Cristo puede romper esas ataduras del pecado que te tiene atado. Entonces, por esa razón dijo estas palabras el Señor. Ahora, los judíos sabían la palabra, pero como les digo, no la vivían. Los judíos la sabían, y vamos a ver qué nos dice Mateo 23. En base a ese punto que estamos viendo. Mateo 23, versos 2 y 3. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que hagan, que guarden, guárdenlo. Y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Que dice que lo que a los judíos directamente, que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dice, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea que hablando de los fariseos, sabían la palabra, pero hacían otras cosas. Ahora, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, cuando yo ando predicando, mucha gente me alaba y mucha gente me quiere levantar, y yo digo, no, la alabanza es para Dios, la gloria es para Dios, y el que nos exalta es Dios. Yo les he dicho, ustedes crean a la palabra que les he dado. Ustedes, si me miran cayendo, si me miran borracho, si me miran,
ustedes no crean en mí, porque yo soy igual que tú, hombre, que le puedo fallar. O sea, no creas en mí, cree en lo que te está hablando la palabra, porque soy un siervo de Dios. Crea lo que te estoy diciendo. El Señor Jesús dijo: el que ustedes oye, a mí me oye. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Pero el que a ustedes desecha, a mí me desecha. O sea que el que está burlándose de un siervo de Dios, se está burlando de Cristo. El que está diciéndole ignorante a un siervo de Dios, se lo está diciendo a Cristo. Porque somos instrumentos de Cristo. Somos siervos que nos puso sobre su casa para dar el alimento a tiempo. Entonces aquí vemos entonces claramente, ¿verdad?, que nosotros necesitamos nacer de nuevo. Ahí en 2 Corintios 5:17, Pablo menciona que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando el Espíritu de Cristo viene a nosotros, es cuando nos circuncida el corazón del alma, que es la mente. ¿Qué quiere decir que nos circuncida? O sea, nos quita todo lo podrido, nos limpia totalmente, nos circuncida todo lo redondo, todo, y deja todo nuevo. Y es lo que está diciendo aquí Corintios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, tiene una mentalidad nueva, la mentalidad de Cristo, porque Él es el que está viviendo ahí. El verdadero cristiano ama a Dios, ama la palabra de Dios. Tiene ese amor genuino, porque ese amor es el que llegó a nosotros por medio de Jesucristo. Es el amor ágape, el amor que todo lo puede y que todo lo soporta, que nunca se acaba. Necesitamos ese amor para poder cumplir la ley de Cristo. Recordemos que Cristo dijo: toda la ley y los profetas lo resumió en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, tu mente, tu alma, y sobre todas las cosas, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. El hombre natural no tiene amor, tiene avaricia, tiene envidia. Pero cuando naces del Espíritu, es cuando recibes ese amor ágape, que son los genes de Dios. Por eso Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, el único que trae los genes del Padre. Y como el Padre es amor, no que tiene mucho amor, Dios es amor, y el amor de Dios se llama ágape. Necesitamos esos genes de Dios para venir a ser hijos de Dios. Necesitamos esos genes de Dios para llegar a ser nosotros lo que Cristo nos manda, la ley de Cristo: amar a Dios y amar al prójimo. Sin el amor ágape yo no puedo amar a Dios y no puedo amar al prójimo. La gente religiosa no tiene el amor ágape, tiene el amor natural, el amor porque les conviene, por conveniencia, pero no es por amor ágape. Ahí en 1 de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y claro, Él nos amó primero. Y cuando nosotros le recibimos, entonces nosotros le amamos también, tanto a Cristo, al Padre, al Espíritu Santo y al prójimo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, nosotros no vivimos ya en el pecado. Ya no vivimos en el pecado. Podemos cometer pecado por accidente, por caída, por debilidad, pero no vivimos en ese pecado. Cuando, vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 5:2. Dice: ustedes están envanecidos. 1 Corintios 5:1 y 2.
De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos. ¿No me deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? En la iglesia de Corinto había un fulano que tenía relaciones con su madrastra, la mujer de su padre. Y la iglesia, en lugar de reprenderlo, expulsarlo, ¿qué dice Pablo? Están envanecidos. Están envanecidos. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra. La palabra te hace ser fructífero. La palabra te hace caminar en luz. Porque la luz es el bien. La oscuridad es el mal, es el pecado. Y por eso dice aquí, ustedes están envanecidos. Ahí en 1 de Pedro 2:2 nos dice que el verdadero cristiano desea, esa es una de las señales, son señales que Dios nos da para que sepas si verdaderamente eres cristiano. La primera señal, como te digo, que nosotros sentimos un amor por Dios, no por emociones, sino por convicciones, porque la palabra es la que te da la convicción. Y es cuando naces de nuevo por el poder de la palabra. Y entonces es cuando nosotros venimos a amarle. Es la primera señal. Odias, el segunda señal, odias al pecado. No te haces participante de ellos. Reconoces que quiénes son los que están mediocres y envanecidos y encubren el pecado. La Biblia dice que nosotros no debemos de participar en pecados ajenos. Estos hombres de Corinto estaban participando en ese pecado porque estaban envanecidos. La tercera señal, hambre por la palabra. Segunda de Pedro 2:2 dice que nosotros debemos de desear, así como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. El verdadero cristiano desea la leche no adulterada, o sea, la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que yo trataba de que toda mi familia se reuniera para que recibieran ese alimento, esa leche espiritual no adulterada. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo es cuando el diablo nos declara la guerra y usa nuestra propia carne, porque el pecado está impregnado en la carne, ¿verdad? Y nosotros es cuando tenemos esa lucha. Pero nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Y nosotros sabemos que pasamos de muerte a vida cuando amamos a Dios y al prójimo, a los hermanos. Pasamos de muerte a vida. Dios nos manda que seamos obedientes, no perfectos. Tú no te vas a poder ser perfecto, porque la perfección la vamos a adquirir cuando Cristo venga a transformar nuestros cuerpos de humillación a cuerpos de gloria. Entonces es cuando vamos a alcanzar la perfección. Pero hoy en día la gente te quiere ver perfecto. Oh no, es que usted lastima cuando habla, es que usted anda enojado, muy orgulloso. Yo me siento orgulloso de que Dios me dio el privilegio de predicar la palabra. Me siento orgulloso de que me ha dado el discernimiento para entender las escrituras, para ganar almas, no dinero. Y sí, me siento orgulloso, pero no me siento más que nadie. Al contrario, yo les digo, si en algo piensas que estoy mal, muéstrame la escritura y te lo voy a agradecer. Desgraciadamente hay sabemos pocos siervos de Dios que de verdad nos ha llamado el Señor a ese ministerio. El mismo Señor Jesús desde aquellos tiempos les dijo a sus apóstoles: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos.
rueguen al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Yo soy uno de esos que rogaron para que yo viniera a su mies y cosechar. Y ahorita es el tiempo de la cosecha, se está acabando. Ya casi nos levantan para ponernos en el granero, que se le conoce como el arrebatamiento. Y por eso estoy aquí predicándote. Y no te extrañe todas las predicaciones que vienen. Tengo más de 100 predicaciones que Dios me ha dado. No las he preparado, pero ya van a surgir. Espéralas. Y yo sé que se van a gozar. Y si te molesta por la forma que predico, pues discúlpame. Enójate con Dios, no conmigo, porque lo que yo te hablo es la palabra. Se cumple la palabra misma donde dice que en los últimos tiempos la gente no iba a querer sufrir la sana doctrina. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que la reprendan, no le gusta que le corrijan, no le gusta que le hagan ver sus defectos. Pero para eso nos llamó el Señor. Ahí a los que Él llamó, Efesios 4, versículos 11 y 12, dice que el mismo Señor constituyó a unos primeramente apóstoles, luego profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice Efesios 4:12, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es lo que estoy haciendo. Por medio de la palabra estoy perfeccionándote, porque te estoy exponiendo la palabra, no yo. Yo solamente soy el instrumento. Un instrumento en las manos de Dios. Es como un asadón que lo agarra el trabajador. El dueño agarra el asadón, va a su labor y con el asadón arranca toda la hierba. A la hierba no le gusta ver al asadón porque la lastima. Pero no es el asadón literalmente, es el que está dirigiendo al asadón. Y así soy yo, soy un instrumento en las manos de Dios. Y si te incomoda, es Dios que me está dando lo que tenga que darte. Porque yo no te hablo lo que yo quiero. Ahora, por último, ahí nos habla el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 y 9. Donde dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ahorita estamos a punto de que seamos levantados, y todos aquellos que de verdad son de nosotros son los que van a ser levantados. Y el Señor me da este mensaje para que tú no te pierdas, para que la palabra te lleve a nacer de nuevo y no vayas a dar al infierno. Bueno, hermanos, hermanas, este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir para ti. Deseo de todo mi corazón que Dios hable a tu vida, y que si tienes alguna duda, alguna pregunta, me llames. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, y mi teléfono es área 210-557-8277, la ciudad de San Antonio, Texas. Y si tienes dudas, llámame. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.